Buenos días, hermanos. En esta ocasión tenemos un tema nuevo que causa confusión para muchos. El tema de la iglesia tiene diferentes maneras de interpretarse y diferentes maneras de usarse en diferentes contextos. Y en esta ocasión quisiéramos aclarar qué quiere decir la iglesia desde el punto de vista bíblico. Somos la iglesia. La iglesia es un lugar al que usted va. La iglesia es una entidad, es una organización. ¿Qué cosa es la iglesia? Eso es lo que en esta mañana queremos comentar. El asunto es que el tema es muy familiar. Para muchos ir a la iglesia es algo natural, y cuando decimos ir a la iglesia, pues pensamos en un edificio que está en algún lugar. Decimos, aquí en esta cuadra hay varias iglesias. Quiere decir, hay varios templos o varios edificios a los que le llamáramos la iglesia. Inclusive en algunos contextos puede interpretarse de una manera general para un grupo reunido para algún propósito religioso. He escuchado en algunos temas de conversación, ¿verdad?, de usado de erróneamente, cuando hay personas de diferentes grupos religiosos. En alguna ocasión estaba yo conversando con un amigo que era musulmán, ¿verdad?, y salía el tema de que pues yo iba a la iglesia y pues le pregunté, ¿y tú también vas a la iglesia? Y dice, no, yo no voy a la iglesia. Los musulmanes no vamos a ninguna iglesia. Nosotros nos reunimos en una mezquita, ¿verdad? Pero ellos no, nunca en su vida han estado en una iglesia ni tienen deseo de hacerlo, porque esa no, para ellos una iglesia es propia del cristianismo. De la misma manera me sucedió una vez con un amigo hindú, ¿verdad? Eh, Hablando de la iglesia, oiga, hay una iglesia por aquí y bueno, hay templos hindús, ¿verdad? En algún viaje que hice a la India por cuestión de trabajo, pero no hay iglesias por este rumbo, no hay, me dijo. El asunto es que para ellos es muy claro que la iglesia tiene un contexto dentro del cristianismo. Para nosotros, pues desde luego es el lugar donde nos reunimos para adorar al Señor, pero a veces resulta confuso a qué nos referimos con una iglesia, qué se necesita para ser una iglesia. Basta construir un edificio y ponerle el letrero de iglesia para que sea. Esa es la pregunta de esta mañana que queremos aclarar. Así, vemos que primeramente hay un sentido práctico de la palabra, la manera que se utiliza hoy en día. Las leyes inclusive lo mencionan, ¿verdad? Si usted ve la ley de su país, habla acerca de las iglesias sin especificar qué es, ya sean instituciones, edificios, depende del contexto, uno puede aclarar a qué se refiere uno. Y el asunto es que si uno va al contexto histórico de la palabra, va a encontrar que se ha hablado muy poco a través de los siglos de ella. Algo se mencionó allá por el siglo V de ella, pero más bien es en el contexto pues del significado de la vida de Cristo en el creyente y no propiamente de la iglesia. Finalmente ha habido una por renovación, ¿verdad?, del tema, especialmente cuando se trata de hacer una definición de lo que es y lo que no es. En el Consejo Concilio Ecuménico, ¿verdad?, que hubo hace muchos años, hubo un intento de hacerlo, y para algunos pues es imprescindible la conexión histórica con su origen para hacerlo, de tal manera que eso elimina a muchas de las que hoy sí ya se llaman iglesias. Para otros, la búsqueda de un término más laico, digámoslo así, ha llevado a no usar el título de iglesia, sino tal vez de congregación, ¿verdad?, donde nos reunimos para hablar acerca del Señor Jesucristo y conocer más acerca de Dios, pero no necesariamente utilizando el término técnico de iglesia para no confundirse con su sentido tradicional. Así, entonces, podemos caer que la definición de la iglesia puede tener un sentido pragmático, ¿verdad?, de lo que significa hoy en día, que si lo tomamos como tal, sería muy distinto al que aparece en las escrituras. Es decir, el término iglesia se refiere a lo que hoy hay o a lo que debería ser y a su trascendencia, ¿verdad? Ese es el asunto que ha quedado en el olvido, la trascendencia de la iglesia, que va más allá del tiempo y de la situación o de las circunstancias en las que estamos. Así pues, ha habido definiciones prácticas. Si usted va a la legislación tal vez de su país o va al diccionario, pues existen definiciones prácticas de iglesia conforme se entiende hoy en día.
Pero quisiéramos entrar en el tema bíblico y saber cuál es el sentido original de la palabra iglesia, a qué nos referimos con iglesia, de qué manera el Señor Jesucristo se refirió a ella, de qué manera los apóstoles la trataron, cuándo se inició la iglesia, es lo que vamos a ver a continuación. Lo primero que queremos ver es de dónde proviene la palabra iglesia. El término español proviene del griego ecclesia, ¿verdad? Eclesia. Y en inglés proviene de un diferente término en griego, ambos son del griego, pero diferente. En inglés proviene de kuriakos, ¿verdad? Que a través del alemán antiguo, ¿verdad? Kuriakos, kuriak, kirch, y de ahí church, ¿verdad? Que aparece como se usa hoy en día. El asunto es que para los que hablamos castellano, pues la conexión está más directa con la palabra original, la palabra eclesía. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra eclesía o iglesia? Pues bien, la palabra no es nueva en la época que el Señor Jesucristo vino a la tierra, sino que esa palabra ya era utilizada desde el siglo V, ¿verdad? Se utilizaba ya por los pues famosos filósofos y prácticas que había en la antigua Grecia, que con frecuencia se reunían las personas en una, digamos, como asamblea, ¿verdad? En la cual todos podían participar y se reunían con cierta regularidad para tratar diferentes asuntos. No era lo mismo que una reunión general, sino que se trataba de una reunión en la que había que tratarse algún asunto en particular, ¿verdad? Eh, Algo interesante que había es que cuando se reunían como iglesia, digámoslo así, en el sentido histórico, todos podían votar. Era una reunión para tratar un asunto específico, se tomaba una votación, se llegaba a una decisión y de esa manera resolvían los asuntos sociales que se llevaban a cabo en esa época. Así pues, la palabra en sentido original significa algo así como asamblea o reunión de negocios, ¿verdad? Para tratar un asunto específico y como le decía, ya se usaba siglos antes que apareciera en la escritura como reunión de los que conocen al Señor Jesucristo y se reúnen para adorarle. Más interesante todavía es ver el equivalente de la palabra en el Antiguo Testamento, porque esa se asemeja más a como la entendemos hoy en día. En el Antiguo Testamento eran reuniones realmente administrativas y muy rara vez se utilizaban para referirse a una organización o una comunidad religiosa. En el Antiguo Testamento entonces encontramos que hay dos términos hebreos, el término cajal y el término eda. La cosa curiosa cuando vemos la manera que se deletrean las palabras griegas, si fuera con el sistema español, ¿verdad? El sonido J lo tenemos como J, entonces en lugar de la H debería tener una J, pero como en hebreo la letra se llama G, y de alguna manera la manera de escribirla, si usted puede verla, ahí tiene la letra de en medio, tiene más parecido con la H que con la J. Se acostumbran traducir los sonidos G del hebreo con H en lugar de con J, tal vez también para seguir la fonética inglesa, ¿verdad? Y la palabra, tenemos la palabra era. Así que el primer término que tenemos aquí, cajal, se refiere para pues, una asamblea o un acto de reunirse juntos, ¿verdad? Implica la idea de reunirse en algún lugar. Tenemos algunos ejemplos en la palabra, en Deuteronomio 9:10 o el 10:4. También puede ser una reunión general de gente, inclusive una reunión de mujeres, o inclusive se usa para una reunión de niños, como en Esdras 10:1 o Nehemías 8:2. Así que el término se dedica para reunión de personas, hombres, mujeres, niños, o inclusive, por ejemplo, de tropas, como aparece en Ezequiel, ¿verdad? En diferentes pasajes del libro de Ezequiel, aparece como para referirse a las tropas militares. Ahora, el término EDA es diferente.
Ese aparece más bien a la congregación que se reunía en el tiempo del libro de Números en torno al tabernáculo. Entonces aparece como una congregación, pero que se reúne específicamente para formar parte del llamado de Dios para ellos, ser parte del pacto, ¿verdad? La palabra empieza a usarse en el libro de Éxodo, por el capítulo 12, cuando se reúne la congregación de los hijos de Israel para salir de Egipto a la libertad. Entonces aparece la comunidad referida como con la palabra Eda en lugar de la palabra Cajal. Así que entonces vemos que los términos son distintos y se aplican de una manera diferente para cada uno. Así tenemos que el término Cajal es el término general para reunir una reunión regular de gente, y la palabra Eda aparece para reunirse de manera ceremonial, ¿verdad?, alrededor de una persona. Cabe notar que en el hebreo la palabra Cajal con frecuencia se traduce como eclesia en la Septuaginta. Usted sabe, hay de las traducciones más antiguas que conocemos de la escritura, está el texto masorético y la Septuaginta, que está en griego. Cuando vemos o comparamos las dos versiones, el texto masorético hebreo y la Septuaginta, hallamos que la palabra Cajal, que significa en realidad una asamblea general, ¿verdad?, de personas, es la que se traduce como eclesia en griego, según se usaba el griego en esa época. En cambio, la palabra Eda nunca se traduce como iglesia, sino que en ese caso se utiliza la palabra sinagoga. Así pues, entendemos que la parte ceremonial, la parte que se reunía con el propósito de adoración, o la parte que se reunía como parte de las personas del pacto, se refieren en la Septuaginta como sinagoga y no como eclesia. Eclesia en el griego, entonces concluimos que tenía un sentido más general de personas que se reunían con un propósito diverso. Un aspecto interesante de la palabra iglesia conforme aparece en el Nuevo Testamento es que lo primero que vemos es que no aparece en los evangelios, con excepción de Mateo. En Mateo 16:18 y en el 18:17 solamente son dos versículos en el que la palabra iglesia aparece. Ni Juan, ni Marcos, ni Lucas se refieren a ella. Particularmente es interesante que Lucas, que escribió tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos, sí la usa en diversas ocasiones en el libro de Hechos, pero nunca la menciona en su Evangelio, lo cual da la idea de que la iglesia empieza después del libro de Hechos, ¿verdad?, después de la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo, y eso lo vamos a mencionar un poco más adelante. Así pues, empezamos a ver que en el Nuevo Testamento la palabra iglesia se refiere a reuniones a veces pequeñas, ¿verdad? Como por ejemplo ahí en Romanos 16:5 nos dice, cuando escribe el apóstol a la iglesia que está en Roma, dicen: saluden también a la iglesia de su casa. Y posteriormente en 1 Corintios le dice: le saludan a las iglesias de Asia, Aquilas y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Les saludan mucho en el Señor. Así pues, podemos ver en este último versículo que están las iglesias de Asia, y dice iglesias en plural, ¿verdad?, como si hubiera varias, y la iglesia que está en la casa de Aquila y Priscila. Entonces vemos que la primera uso que encontramos en la escritura es un uso local. Así la iglesia se refiere a una reunión que había con el propósito de conocer, adorar y servir al Señor en la iglesia primitiva, en cada una de las iglesias. Ese es el primer, entonces, significado que queremos tratar en esta ocasión. Es el sentido de que se puede, o la Biblia en el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia como a la congregación local que puede existir aún en la casa de alguien. Pablo utiliza el término iglesia más que cualquier otro, y lo podemos ver que se refiere en diversas ocasiones a la iglesia que existe también en una ciudad,
Por ejemplo, se refiere a la iglesia de Dios en Corinto, en Primera de Corintios 1 o 2. Por el tamaño de la ciudad, no sabemos si era un solo lugar de reunión o había varios, pero como en el significado que vimos en el pasaje anterior, cabe lugar a pensar que se refiere a más de una. Y luego dice las iglesias en Galacia. Galacia era una provincia, no una ciudad. Así que había diversas ciudades, pero se refiere a todas ellas como las iglesias. Luego la iglesia de los tesalonicenses. Aquí se refiere efectivamente a una ciudad, Tesalónica. Por el tamaño de la ciudad también podemos concluir que no necesariamente había una. Así como en la casa de Priscila y Aquila había una iglesia allá en Roma, pero no era la única. Aún así, en este pasaje podemos ver que se puede referir a un conjunto de iglesias, no solamente a un lugar específico. Por otra parte, también se refiere a la iglesia en su como única. Por ejemplo, en Mateo 16:18 dice el Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia. ¿Verdad? Entonces se refiere, cuando dice iglesia, se refiere a la iglesia en general, es decir, a una iglesia, no una iglesia local, no una iglesia en una ciudad, ni siquiera una organización, sino más bien a una sola, a una entidad. Dice en el pasaje siguiente, la iglesia es el cuerpo de Cristo y todas las cosas están bajo él. ¿Verdad? También dice, da a conocer la multiforme sabiduría de Dios, se refiere a toda la iglesia, le glorificará por los siglos de los siglos, ¿verdad? Es una cosa que la iglesia va a hacer, es un solo cuerpo, también se refiere como un solo cuerpo a toda la iglesia. También dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador. Vemos que es un cuerpo entero. Dice, la iglesia está sujeta a Cristo y ya no está hablando de una específica, ni siquiera de una ciudad, sino de toda la iglesia. Dice que ha de presentarse ante Él. Él ama a su iglesia y se entregó por ella. Versículo 25. Cristo y la iglesia son un misterio. Aquí podemos ver entonces que el Nuevo Testamento utiliza para referirse a la iglesia tanto a las congregaciones que pueden reunirse en una casa como a las de una ciudad, como a la iglesia entera. Pero cabe una cosa importante de notar. No es que cuando decimos la iglesia se refiere a la suma de todas las iglesias pequeñas, sino que si la vemos en el contexto de los versículos que acabamos de leer, la iglesia es una entidad y cuando se manifiesta localmente es que la iglesia en su totalidad se está manifestando en una ciudad en particular o inclusive en un hogar en particular con los cuales son representantes de la iglesia. Así podemos entonces concluir que en el sentido bíblico la iglesia no es un lugar al que usted va, sino la iglesia es la entidad, el cuerpo de Cristo, el cual se manifiesta cuando todos los creyentes nos reunimos en un lugar para adorarle. Así la iglesia se reúne en miles y miles de lugares todos los días, en diferentes lugares o, claro, con mayor frecuencia en ciertos días, como por ejemplo el domingo, pero todos somos parte de esa iglesia y así cada congregación en particular es también una iglesia. Podemos también ver que la iglesia tiene un lugar preeminente. Aquí en Efesios capítulo 1, versículo 22 nos dice, aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él por cabeza de todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así entonces tiene la preeminencia Cristo y la iglesia es la entidad entonces que forma parte del llamado cuerpo de Cristo como un completo pues entidad, ¿verdad? Que está juntamente con el Señor. En 1 Corintios 12:27 podemos ver que somos todos parte del cuerpo de Cristo entonces. De tal manera que no es que la iglesia se constituye por la suma de las iglesias, sino al revés. La iglesia es un cuerpo entero, es el cuerpo de Cristo, y nosotros somos miembros individualmente del cuerpo de Cristo. Por lo cual, entonces, cada iglesia, ya sea en una ciudad o en un lugar específico, en un hogar, es un miembro específico del cuerpo de Cristo o de su iglesia. Ahora bien, ¿cuándo empezó la iglesia? Pues ya decíamos que ni Juan, ni Marcos,
ni Lucas menciona la palabra en sus evangelios. Solamente lo menciona Mateo en un pasaje bastante controversial, ¿verdad? Dice Mateo 16:18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Muchos piensan entonces que este versículo es como el acta constitutiva de la iglesia, en el cual el Señor Jesucristo funda la iglesia en ese momento y le concede a Pedro pues las llaves de ella, ¿verdad? Digámoslo así. Sin embargo, cabe notar que cuando dice edificaré mi iglesia, está en futuro, no está en presente. No dice sobre esta roca estoy edificando mi iglesia, sino que dice edificaré mi iglesia y lo lleva de manera futura. Cabe notar el siguiente versículo también, que es el de Mateo 18:17. Dice, y si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hace caso de ella, de la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Verdad? El Señor Jesucristo está hablando de cómo resolver algunos asuntos y diferencias entre ellos, pero lo importante que para este estudio es que dice llévalo a la iglesia. Y aquí este pasaje pareciera que no lo utiliza como una manera institucional, sino más bien como el sentido de asamblea que se utilizaba en el significado griego de la palabra, ¿verdad? Y no como la institución que había de ser fundada. Entonces, ¿cuándo se negó en la iglesia? Pues veamos a continuación otro pasaje. Dice en 1 Corintios 3:16, dice, ¿no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Veíamos entonces anteriormente que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. Y algo característico de tal iglesia es que el Espíritu de Dios mora en ella, inclusive mora en nosotros, ¿verdad? El cual, de tal manera que entonces somos el templo de, de Cristo, ¿verdad? El templo de Dios, en el cual el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, el contexto que queremos ver aquí es que una característica que tenemos de la iglesia es que el Espíritu Santo, ¿verdad? Mora en ella y está presente en ella. De alguna manera se asemeja tiene cierta conexión con el tabernáculo del Antiguo Testamento o el templo que había en Jerusalén, en el cual se entendía que ahí estaba la presencia de Dios. ¿Verdad? Aquí tenemos que ese templo es el que son nosotros mismos, el Espíritu mora en nosotros, de tal manera que el Espíritu Santo nos conduce a llevar la obra de Él y digamos que es el fruto de la iglesia como tal que va haciendo su voluntad a través de la guía del Espíritu Santo. Así dice entonces en Efesios 2, dice, en él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí podemos ver otra vez el Espíritu Santo que va creciendo, ¿verdad? Es un templo santo, es una unidad, es una entidad que va creciendo, en la cual el Espíritu Santo mora en él y en ella somos continuamente edificados, ¿verdad? Cuando usted va a la iglesia está siendo edificado a través del tiempo que permanece delante del Señor, a través de su oración, a través del estudio de la palabra, ¿verdad? Y a través de la convivencia con otros creyentes que están reunidos ahí también. Pero algo característico cuando hablamos acerca del inicio de la iglesia, en Hechos 1:8 nos dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que una de las propiedades o características de la iglesia es llevar el testimonio de Cristo a todo lugar. Esa es parte de la misión de la iglesia, pero esa misión empieza después de la venida del Espíritu Santo.
Así les dijo el Señor Jesucristo, no empiecen su tarea sino hasta que no haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Y eso ocurrió, usted lo sabe, el día de Pentecostés, que se celebró hace un par de semanas, ¿verdad? Este año cayó en mayo 31. Celebramos el día de Pentecostés y entendemos entonces que si el Espíritu Santo ha de morar en la iglesia y nosotros como templo hemos de crecer, ser edificados y producir los frutos para el reino, entonces podemos concluir que la iglesia se inició el día de Pentecostés, cuando estaban allá reunidos aquellos 120, y lo primero que hicieron esos 120 después que vino el Espíritu sobre ellos es empezar a hacer la obra de la iglesia, que es el dar testimonio de Cristo y llevar el Evangelio a todos aquellos que no lo conocen. Así pues, hermanos, entonces concluimos esta parte. Espero no haberle confundido más, sino haber resuelto el asunto de la iglesia. El asunto de la iglesia en su término general, pues es el de asamblea y congregación, ¿verdad? En el sentido original de la palabra. Algunas iglesias prefieren utilizar ese término, ¿verdad? Vamos a la congregación en lugar de vamos a la iglesia, para desasociarse tal vez del sentido tradicional. Para algunos el término iglesia pues es más cercano al texto bíblico, usa la palabra iglesia, por lo tanto somos iglesia. Pero si bien es una entidad, la Iglesia de Cristo tiene diferentes manifestaciones en ciudades, lugares, y hoy en día existen diferentes grupos que se llaman iglesia por sus características individuales, ¿verdad? Tenemos iglesia metodista, iglesia presbiteriana, la iglesia pentecostés y tenemos muchos términos, la iglesia bautista, ¿verdad? Para referirse a la iglesia, pero una característica de la iglesia es una entidad de la cual somos nosotros parte. Así pues entendemos que usted es la iglesia y cuando se dice que va a la iglesia se va a reunir con otros hermanos porque esa es entonces el término bíblico para referirse a la iglesia. Es el grupo de creyentes que se reúnen conforme veíamos en el Antiguo Testamento, pero no en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, acerca de lo que hacían cuando se reunían, ¿verdad? Se reunían específicamente para la oración, para el partimiento del pan, para el perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Entonces vemos que esa es parte de la función y el fruto indudablemente es el de llevar el Evangelio a todos aquellos que no lo conocen. Pues bien, hermano, Dios le bendiga esta semana. Y si tiene alguna pregunta más sobre la iglesia, pues le pido que por favor me la envíe y tal vez la podamos aclarar. Hasta ahora en todos estos estudios no he recibido ninguna pregunta específica. Si usted tiene alguna pregunta específica, pues la podemos responder, ¿verdad? Y sea no solamente un estudio que presento yo, sino podemos empezar con una sección de preguntas y respuestas, de tal manera que podamos tratar con asuntos específicos en las siguientes ocasiones. Bueno, Dios le bendiga, le cuide y le guarde y nos vemos en la próxima semana.